agradecerle al Señor por su fidelidad para con mi vida. En su gran amor y misericordia me permite compartir su palabra con ustedes. Darle la alabanza al que vive y reina por esta iglesia que sigue creciendo y que nos alegramos todos de ser parte. Qué lindo tener a tantas caras lindas, gozarse y alegrarse hoy en el Señor. Hoy quisiera compartir con el pueblo una palabra que el Señor ha venido a traer a mi vida sobre precisamente lo que está orando el pastor Gustavo. Aprendiendo a escuchar la voz de Dios, la maravillosa y preciosa voz del Señor que se escuchó en el jardín del Edén, cuando en perfección Adán y él hablaban cara a cara. La voz de Dios que también habla a Caín cuando le pregunta: ¿a dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con él? La voz de Dios que se aparece a Abraham, que suena y resuena en los aires sobre este hombre y llama a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te he de enseñar. La voz de Dios que se aparece después a Moisés en una zarza ardiente, y esa misma voz que se aparece también a Elías en medio de la cueva cuando era perseguido porque lo querían asesinar, y le pregunta: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y Elías le dice: Señor, he sentido un gran celo porque me persiguen a causa de que soy el último de los profetas que ha quedado y me persiguen para matar. Y el Señor también de generación en generación ha hablado a sus siervos. Quiero que vayan conmigo a la palabra en Hechos 13. Hechos 13, versículo 1 dice así: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el pueblo de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre, allí en la ciudad de Salamina. Fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra del Señor. Es muy interesante cuando uno escucha dentro de tantas corrientes doctrinales que básicamente hoy muchas personas se resisten a creer que Dios sigue hablando, que Dios es un Dios que quiere como Padre hablarnos como hijos. Todos los que somos papás y criamos a nuestros hijos, queremos que nuestros hijos escuchen nuestro consejo, escuchen nuestra voz, escuchen qué es lo que queremos decirles con respecto a qué pueden y qué deben y qué no deben hacer. Y es básicamente una misma relación entre el Padre Celestial y nosotros. El Señor dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo sabe dar mejores cosas a ustedes? Así que cuando vemos cómo Dios evoluciona en el trato con el hombre, vemos cómo de generación en generación Él busca así manifestar su amor y confirmar en nuestro espíritu su palabra. Yo personalmente, en mi experiencia, debo decir que yo nunca he escuchado una voz audible hablando, es decir, como que una voz tipo trompeta que te hable, como ahorita yo podría estar, quizás veámoslo como que usted está ahorita en un cuarto encerrado orando y usted escucha algo así como lo que yo estoy diciéndole y usted está cerrado y usted sabe que no hay nadie más y que eso usted le está hablando. Yo nunca he experimentado algo así, debo decirlo. Sí conozco gente muy seria y de un gran peso en la fe que me ha dicho que sí ha tenido algún tipo de experiencia en algún momento en su caminar. Yo personalmente no, pero sí creo que hay gente que sí.
Y creo que Dios trata a cada quien conforme a su necesidad diferente. Yo no quisiera ser una persona que digas que Dios solo puede actuar de una manera y solo puede hablarte de esta manera, porque ciertamente Dios nos habla a cada quien, depende de nuestra necesidad y depende también de nuestro nivel de fe. Él sabe, como papá, hasta qué punto usted sí va a recibir o usted no va a recibir lo que Él va a decir. Hace un tiempo yo había compartido y quisiera una vez más traer este testimonio sobre la iglesia, de que cuando Luz y yo quedamos embarazados, cuando ella quedó embarazada, ¿verdad? Porque sabe cómo funciona esto, en realidad, estando de un amanecer de viernes a sábado, yo tuve un sueño. Yo debo decir también a la iglesia que yo casi nunca sueño, o sea, rara vez yo sueño. Eso sí, o sea, yo me acuesto y yo negro y me levanto y sigo igual. Pero hay gente que se acuesta y es una pura película, ¿verdad? O sea, es una cosa rara, ¿verdad? Sueñan cosas. Mi esposa tiene ese don, yo no. Pero un sábado, amanecer sábado, recuerdo que yo tuve un sueño. Y yo estaba en medio de una gran estación como de tren. Y yo recuerdo que yo en ese momento, en ese sueño, en esa visión de Dios, yo estaba como esperando algo en medio de esa gran estación. Y había poca gente. Y había una silla como para 2 personas. Entonces yo en un momento vi la silla y estaba vacía y luego me quedé como esperando y luego volví a ver la silla y había alguien sentado ahí y era un hombre. Y recuerdo que ese hombre me hizo la invitación de que yo me sentara a la par de él. Y recuerdo que tenía una camisa de cuadritos muy hermosa y era un tipo muy, en sus facciones muy varonil. Y yo dije, caramba, ¿y será este el Señor? Me pregunté yo, ¿verdad? ¿Será el Señor? La verdad, iglesia, no sé, no puedo decir que sí o que no, porque Él no me dijo yo soy Jesús, sino que me empezó a decir, yo sé que vas a ser papá, ¿verdad? Cosa rara, ¿verdad? Un sueño, yo sé que vas a ser papá, y me sonrió. Y les compartí algunos esta experiencia de vida, porque recuerdo que cuando yo lo vi sonreír a este hombre, yo vi una sonrisa completamente sincera. Ese tipo de sonrisas que la gente puede hacer cuando no tiene ningún tipo de pesar o carga, y eso cuesta verlo en este mundo, porque a veces uno se sonríe, pero se sonríe y luego se recuerda de lo que tiene pendiente y de las caras y demás, entonces esa sonrisa como que se le disipa, ¿verdad? Pero esa fue una sonrisa muy sincera. Y luego me dijo, bueno, vas a tener a un varón, él va a ser un hombre, y le vas a tener que poner por nombre Santiago. Entonces desde ahí, a muchos les hemos compartido ese testimonio. Nosotros dijimos, bueno, ese será el nombre. Aunque a mí no me gustaba mucho, ¿verdad? Por ciertas situaciones del contexto de mi pasado, ese nombre me traía malos recuerdos de un pastor que me había maltratado mucho y se llamaba así. Pero en obediencia lo hicimos así. Y entonces fue, después de que yo pasé ese sueño, recuerdo que yo me desperté y me senté en la cama y mi esposa como que se alertó. Pero me dijo, bueno, ¿qué le pasó? Y yo le dije, bueno, es que acabo de soñar esto y le expliqué. Y ella se quedó nada más como toda mujer prudente guardando en mi corazón aquel asunto. Y después pasó que cuando le hicieron los ultrasonidos, yo estaba, Señor, ¿será que me soñé eso? ¿Será? Porque siempre hay algo, cuando usted escucha la voz de Dios, siempre hay algo dentro de su humanidad que va a bregar con usted. Téngalo por seguro, no importa qué tan espiritual sea usted, eso siempre le va a pasar. Al final, recuerdo que cuando nos dieron el resultado del ultrasonido, y como uno no sabe leer eso, ¿verdad? Pero no vimos, ¿verdad, amor? Y cuando fue que nos hicieron una fiesta, recuerdo porque entonces yo no queríamos saberlo en ese momento. Le dijimos a la persona, ¿sabe qué? Háganos el favor de mandarle este correo electrónico el resultado del sexo. Y entonces fuimos a Estados Unidos, a una familia que amamos mucho, venezolana, y ellos nos prepararon toda una celebración, ¿verdad? Para revelar el sexo de quién era el bebé. Y entonces Jake iba con aquella convicción, pero con aquel miedo a la vez, ¿verdad? Dice, bueno, pues ojalá que sí sea hombre. Y cuando hicimos la celebración, hay un video que tenemos en nuestras redes sociales. Bueno, ustedes saben que ya ahora eso hasta es un negocio, ¿verdad? Ustedes tiran unos balones y unas cosas, nosotros usamos unas cuestiones que tiran humo, y cuando el humo salió celeste, yo dije, pues ya yo sabía. Pues ya yo sabía, y mi esposa y yo nos abrazamos, lloramos, le dimos las gracias y nos dimos cuenta de que Dios nos había visitado y nos había hablado mucho antes de que eso pasara, y que ya había en esencia en nuestra vida una convicción de lo que iba a venir.
a través de toda esta experiencia. Lo quiero compartir porque la voz del Espíritu Santo, la voz del Señor, es algo que todos los días toca nuestra puerta para que la escuchemos. También quiero hablar en el desarrollo de este tema de qué pasa cuando realmente nosotros como personas estamos tan cargados almáticamente que realmente escuchar la voz de Dios es difícil. Vamos a desarrollar eso más adelante. Así que cuando vemos todo esto, hay algo que quisiera traer al corazón del pueblo, y es que Jesús les dijo a los fariseos en Juan capítulo 8, 43, les dice: ¿por qué ustedes no pueden entender mi lenguaje? Les preguntó a los fariseos: ¿por qué ustedes no son capaces de recibir mi palabra? Les hace dos preguntas incómodas. Ojo que está hablándole a maestros de la ley, y ojo que está hablándole a autoridades espirituales. Y les hace dos preguntas incómodas. No es que no entendían el arameo o el griego o el hebreo. No se trataba de eso, porque sí se lograban comunicar a través de un determinado idioma. El problema es que Dios hablaba y ellos no podían escucharlo. Así que cuando uno ve que efectivamente no se trata de un tema tanto de algo audible, porque la palabra también lo dice en Isaías: tienen oídos pero no oyen, y ojos pero no ven. No se trata realmente de una facultad natural, sino que más bien la palabra nos pone en el contexto de que hay una facultad espiritual que es Dios mismo el que nos las da. Así que alegremente hoy, iglesia, podemos decir que todos queremos acá escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero pedirle a usted con todo el amor que usted por un momento levante su mano al cielo, cierre sus ojos y le pida al Espíritu de Dios en esta mañana: Señor, ayúdame, Señor, a escuchar tu voz. Ayúdame, Señor, en medio de todas mis circunstancias a poder escucharte, Señor, a poder saber qué es lo que tú quieres de mí y a tener un corazón sensible a escucharte, en el precioso nombre de Jesús. Juan 10, 27. Dice la palabra, hablando Jesús de nosotros, dice: mis ovejas oyen mi voz. O sea, usted y yo, si somos realmente creyentes, tarde que temprano tenemos que venir a ese encuentro. ¿Sabe? Hay algo triste en la realidad del cristianismo, y es que en esencia el problema que hay cuando hay luchas doctrinales o cuando una persona realmente no logra desarrollarse espiritualmente, el problema medular en raíz es que la persona lo que tiene es un problema de su revelación o de la experiencia. Es decir, para decirlo de una manera muy simple, si yo hoy, ustedes nunca hubieran conocido a Luz y me piden hacer una descripción de cómo es ella, y lo mismo con Gustavo, lo mismo con Rod, lo mismo con Tao, si nosotros viniéramos aquí a explicarles, a hacer una descriptiva de cómo es ella, ustedes en su mente empezarían a dibujar un cuadro. Es decir, yo les diría: mi esposa es una venezolana, y ustedes ya empiezan a lanzar una idea en la mente. Uy, debe ser bonita, porque las venezolanas tienen fama, ¿verdad? Venezolana, tamaño medio, y les empiezo a hacer la descriptiva físicamente. Les empiezo a hacer una descriptiva también de cómo es su carácter, de qué le gusta y qué no le gusta. Entonces usted se empieza a crear todo un cuadro de cómo es la persona, y usted empieza dentro de su mente a diseñar cómo es la persona. En la palabra de Dios esa dinámica es exactamente igual. Cuando Isaías en el capítulo 53 pregunta: y Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo fuerte de Jehová? Y habla del Señor diciendo: le veremos, mas sin hermosura, para que le amemos. Y le decíamos. Así que va haciendo una descripción de cómo es el Señor. El problema que surge en medio de esa descriptiva es que cuando yo hago una descripción de ella, pero es hasta el momento en el que ustedes la ven, en el que ustedes la conocen, ustedes se van a dar cuenta, o yo y ustedes nos vamos a dar cuenta de lo que dibujamos en nuestra mente. Seguramente era diferente en algunos casos, y en otros casos van a decir: sí, yo me la soñé así, o yo la pensé así. Así es. Pasa también con los jóvenes cuando se presentan, ¿verdad? Que dicen: tengo una muchacha que es así, 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 o un muchacho que es así, 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 y me gustaría presentarse. Y inmediatamente aquello empieza la mente a crear como una imagen.
Cuando ya se conocen, entonces la gente dice, uy, para bien o para mal, ¿verdad? Porque en el concepto del corazón del hombre hay una idea que se preconcibe. Y esa idea que se preconcibe puede estar llena de sí atinos o más bien de un sesgo, es decir, de errores. Y eso precisamente cuando vemos al Señor siendo el verbo, la palabra misma del Dios eterno, hablándole en el contexto en el que se desarrolla ministerialmente aquí en la tierra, nos damos cuenta de que no todos tuvieron la capacidad para poder escucharlo. Inclusive, dentro de los mismos discípulos, o sea, nosotros, cuando el Señor habla y dice, el que no come mi carne, ni bebe mi sangre, no tendrá vida eterna, esa palabra a muchos de sus discípulos le volvió los oídos. Y entonces la misma palabra enseña que después de eso, muchos decidieron no seguirlo más. Y Jesús les habla a los dos y les dice, bueno, si ustedes tampoco quieren seguirme, ahí está la puerta. Hablando mucho, digamos, metafóricamente, por supuesto, de cómo el Señor, Él habla y Él quiere que todos estemos receptivos a su voz, pero hay cosas, hablando muy honestamente en la vida del cristiano, que uno va a amar de Jesús, y hay otras que cuando te confronta, uno ya no lo va a amar tanto, porque es difícil. Hay cosas en donde nosotros, en nuestro aprendizaje a ser discípulos, tenemos nosotros que hacer morir. Es muy bonito todos los días, o todos los sábados, los domingos, venir a la iglesia. Pero cuando fuimos confrontados hace como 2 años en aquellas enseñanzas de disciplinas espirituales, nos damos cuenta que para poder desarrollarse usted, hay que pagar un precio. Y hay que tener disciplina en la lectura de la palabra, en la oración, en la intercesión, en el ayuno. Y hablarle hoy a la gente de eso, en un mundo tan ocupado, eso es piedra de tropiezo para muchas personas. Así que vamos paso por paso. Todos tenemos una idea preconcebida de cómo es Jesús. Pedro dice, ustedes le aman a Él, aunque nunca le han visto. Y le hablaba a la iglesia de aquel tiempo, la iglesia primitiva, sabiendo que muchas de las personas que eran recién creyentes no estuvieron durante el ejercicio ministerial del Señor, nunca lo vieron físicamente, y Él les escribe de esa manera, diciendo, ustedes, aunque nunca lo conocieron, físicamente lo aman. Así que es muy interesante porque a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros aquí nunca hemos visto físicamente al Señor, a no ser que haya alguien muy particular a quien Dios soberanamente le haya dado esa experiencia, pero usualmente es por la convicción, por la fe, por la operación del Espíritu Santo. Y entonces en esto hay un primer paso que dar. No todas las personas en este mundo están en la capacidad de poder escuchar la voz de Dios. Hoy mucho se habla al respecto. Las personas en la sociedad quieren tener una apariencia de ser muy éticos, de ser muy nobles, de ser muy buenos, de ser personas muy caritativas, muy nobles con los animales, personas que son muy desprendidas, muy filántropos. Todo eso está muy bien, pero eso no significa que se tenga un corazón renovado, que es lo que se requiere para poder escuchar, número uno, la voz del Señor. Para todo este pueblo que está hoy aquí, no es extraño que yo les hable lo siguiente. No es extraño para usted que yo le hable de que hoy por hoy un ser humano puede vivir con el corazón de otra persona, porque hoy por hoy la cirugía de implantes de corazón es una realidad. Entonces, no es raro que nosotros escuchemos del tema y no nos genere extrañez, inclusive conozcamos a alguien que ha recibido el corazón de un donante y esté vivo. Pero si hace 70 años atrás habláramos del tema y yo les dijera a ustedes de que el ser humano necesita de un corazón nuevo para poder vivir la experiencia del reino, y que eso es posible hacerlo, seguramente ustedes le dirían al pastor, ay, no lo vuelve a quitar, ¿verdad? Porque es algo que no se había demostrado científicamente. Hablemos de lo que la palabra nos revela al respecto. Jeremías 17:9 dice, el corazón del hombre es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Oiga, qué feo nos califica. ¿Quién puede decir que lo conoce? Habla del corazón natural,
de corazón con el que todos nacemos, sin excepción. Nadie nace de forma inherente creyente, sino que todos venimos con una naturaleza adámica que la trasladamos, es el ADN, lo pasamos y no hay forma de que eso, por la sangre de Cristo, sea limpio. Pero la realidad es que el corazón con el que toda persona nace tiene esa característica, es engañoso, dice la Biblia, y perverso. O sea, y eso estaba en usted y eso estaba en mí. Lo conozco yo, el Señor, dice él, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Interesante que Dios de una vez pone al hombre en una balanza y dice, usted en su corazón tiene esas características. Ahora, cuando vemos las promesas del Señor, hay algo muy maravilloso que decir. En Ezequiel 36:26 dice así, ¿de qué promesa? Esto se escribió miles de años antes de que usted y yo estemos aquí. Les daré, dice el Señor, un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Vea qué interesante que esto se dijera miles de años antes. Dios habla de un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne. Imagínense un cirujano cómo es que trasplanta un corazón. No sé si usted ha tenido la posibilidad de ver ese tipo de cirugía. Sacan el corazón y luego ponen uno nuevo, en esencia. Quitaré de su carne el corazón de piedra. Otras versiones dicen el corazón de necedad. Y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Miles de años antes Dios había dicho que es posible que el ser humano tenga un corazón distinto con el que nace. Y hoy por hoy sabemos que la ciencia ya permite eso. El primer trasplante de corazón se realizó el 3 de diciembre de 1967 por un doctor que se llama Christian Barnard, era un sudafricano. En un inicio la ciencia no lograba que la gente se perpetuara más de ciertos meses, pero hoy por hoy una persona puede seguir viviendo con un corazón nuevo durante muchos años. Y eso nos habla de que si es posible físicamente que el ser humano en su cuerpo tenga un corazón distinto al que nació o con el que nació. Cosa diferente a lo que pasa con el cerebro o la mente. La Biblia no habla de que Dios nos va a dar una nueva mente. La Biblia habla de que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Y si usted lo ve físicamente, la ciencia no puede y seguramente nunca podrá trasladarle el cerebro de una persona a otra. Es físicamente imposible que el sistema nervioso del cuerpo receptor logre aceptar la mente, porque sería muy interesante, por ejemplo, alguien tan inteligente como un Albert Einstein, haberle dicho, bueno, ya se va a morir, bueno, pongámoslo acá, para que siga. Entonces tenemos al científico miles de años viviendo. Hay personas que como que la sociedad dice, estas personas no deberían de morirse nunca por el aporte que hacen. Pero lo cierto del caso es que la mente en el ser humano puede ser renovada. El corazón tiene que ser hecho nuevo. Son dos características que la palabra nos revela respecto de la operación del Señor. Y todo esto tiene un propósito. El propósito, recuerden, de toda la palabra, todo lo que usted lee en esos 66 libros, tiene una idea central. Y esa idea central, ese eje es establecer el reino de Dios una vez más en nuestra vida. Que el ser humano vuelva a tener la comunión que tenía con Dios cuando estaba en el jardín del Edén. De que usted hoy pueda escuchar la voz del Señor cuando Él quiere hablarte, cuando Él quiere decirte, cuando Él quiere venir y decirte que sí y que no. ¿Sabe? Cuando hablamos de este tema, hay algo muy interesante, porque creo que a veces, me gusta como lo dice mi esposa, a veces los cristianos tenemos o solemos ser como muy románticos en la forma como a veces presentamos el Evangelio. Y la verdad es que Jesús, él mismo nos dice, yo no he venido a traer paz, sino división, y he venido a traer espada, porque de tal manera que quiera seguirme se levantará contra su suegra y la nuera, y empieza a dar una lista de situaciones.
Es decir, que a veces escuchar la voz de Dios divide y trae sobre las personas una situación de antagonismo. Yo recuerdo, y nosotros somos el resultado de un movimiento carismático. Es decir, muchas de las iglesias que nacieron como resultado de un movimiento carismático hoy por hoy tienen una revelación de cómo se tiene que adorar, de cómo se tiene que alabar, de cómo se tiene que venir delante de Dios a presentar sacrificio vivo. Pero hace muchos años atrás eso no era así. Así que alguien escuchó la voz del Espíritu Santo y decidió obedecer. Y decidió traer sobre la iglesia una reforma. Si somos el resultado de una reforma, porque nosotros nos llamamos reformistas, que venimos de Lutero, Dios o el Espíritu Santo vez tras vez trae reformas a nuestras vidas. ¿Sabe? Lo maravilloso de esto es que esas reformas no son solo sobre la iglesia, son sobre nuestra vida, son sobre nuestra familia, son sobre nuestros ministerios, son sobre nuestros negocios. Dios está renovándote constantemente. Dios está renovándome constantemente, y es por eso que es tan importante que en este mensaje y en este día todos podamos ser confrontados en el sentido de poder saber que no está funcionando bien, que en este momento podríamos estar divagando en la vida sin saber exactamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Así que en medio de todo esto, Hebreos 3:15, el Señor nos advierte diciendo, como acabamos de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como sucedió en la rebelión. La Biblia nos habla de cómo la palabra de Dios viene a este mundo y trae confrontación. Cuando Jonás fue y predicó a Nínive, de lo que iba a venir Nínive por 40 días, se puso en ayuno y escuchó la voz del Señor. A pesar de todo lo que había pasado con Jonás, que no es el mejor ejemplo de quien es obediente al escuchar la voz del Señor, y mucho podríamos desarrollar de este ministro o de este profeta, porque cuando escucha la voz de Dios, él quiere ponerle a Dios lo que quiere hacer, pero Dios porque él quiere ser profeta para Israel, pero Dios le dice, no, usted va a ser profeta para este pueblo, porque si no lo voy a destruir. Y sucede que Dios opera a través de este profeta y opera a través de este pueblo para poder llevar un mensaje de arrepentimiento, y el arrepentimiento huye. Pero pasa también cuando el Señor desarrolla su ministerio, como milagros y prodigios son hechos, y como pueblos enteros ven la manifestación de Dios, pero no se arrepienten. Entonces el Señor habla y dice, ay de ti, y menciona por ejemplo dos ejemplos, dice, ay de ti Corazín y Betsaida, porque si se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, Tiro y Sidón se hubieran arrepentido. Es decir, que no siempre el escuchar la voz del Señor en las personas trae un buen efecto, y no necesariamente las personas están receptivas a escucharlo. Yo recuerdo hace mucho tiempo en una actividad evangelística que fuimos a un parque a predicar, y recuerdo que entonces los que estábamos en el grupo fuimos a tocar a las personas, las que se acercan a un poco a ver. Y yo recuerdo que yo fui a un señor que estaba solo, y yo le dije, mire, usted conoce al Señor, y empecé a hablarle, ¿verdad? Y él me dijo, bueno, es que yo conozco de Dios porque yo muchos años fui creyente, pero el problema es que, fíjese que es que yo me metí con una mujer que no era mi esposa, y entonces yo a partir de ahí me empecé a meter en un montón de problemas. Entonces yo empecé a captar el problema espiritual que tenía la persona, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me dice él? Me dice, vea, pero pensándolo bien, realmente eso no es un pecado, me dice, porque Dios le permitió a Salomón, por ejemplo, tener muchas esposas. Entonces, ¿por qué a mí no me va a permitir tener muchas esposas? ¿Me entienden? Entonces, yo me quedé viendo a ese señor y le empecé a hablar acerca del arrepentimiento y demás. Pero la verdad es que en el momento que yo lo empecé a confrontar, ese señor inmediatamente se secó. Es decir, él tenía una idea preconcebida en su mente ya cauterizada del pecado, de que aunque por dentro, porque me acuerdo que yo le empecé a hablar y él se puso a llorar, entonces le salían las lágrimas al tipo, y yo decía, bueno, hay algo que Dios está haciendo, pero inmediatamente en el que yo le estaba dando la palabra, algo surgió dentro de él,
para bloquearle el arrepentimiento, ¿me entienden? Y él inmediatamente agarró, yo oré, y sinceramente no sé qué más después qué pasó con esta persona, porque no lo volví a ver más, pero hay algo que Dios me enseñó de eso, y es que a veces el ser humano está muy dispuesto en ciertos instantes a escuchar sí, pero a cambiar no. Entonces, cuando usted a veces confronta, o somos nosotros mismos confrontados, la verdad que el ser humano siempre tiene un buen versículo para por qué hacer esto, por qué no hacer lo otro. La verdad que la gente a veces es muy bíblica. Y lo cierto del caso es que hay que aprender a ser sensibles a la voz del Señor para poder a veces saber ser certeros. Si no, por ahí podríamos caer en un engaño. Lo que es algo interesante es que cuando lo escuchamos a Él, es común que muchas veces las personas den un paso atrás y digan, esto no es para mí. Así que, lejos de romantizar este mensaje, yo creo que es importante traer a nuestras vidas una realidad. Dios habla y consuela, Dios habla y exhorta, Dios habla y confronta, Dios habla y Él edifica. Y todo ese efecto trae sobre nosotros la necesidad de hacer un cambio, una reflexión. Un momento en donde nosotros nos pongamos delante de la cruz a decir, Señor, aquí está mi vida para que tú la cambies. Pero el ser humano no siempre es tan receptivo ni es tan rápido. Si hay algo que yo me he dado cuenta en mi experiencia cristiana es que a veces lo más simple en nuestro avance como personas es venir a los pies del Señor y pedir su ayuda. Y el estar lejos de su voz nos afana. ¿Sabe que hay algo muy interesante? De que el ser humano es inverso a lo que uno podría pensar en una lógica natural. Nosotros, entre más tiempo pasemos con Él, más hambre y necesidad vamos a sentir por Él. Pero entre más tiempo nos empecemos a ocupar y afanarnos, menos necesidad cada vez vamos a sentir de Él. Y eso solo puede sentir en su corazón todos los días. De que a veces usted se siente como que en su corazón algo lo impulsa a buscar del lugar secreto. Y usted dice, qué bonito. Pero hay momentos en donde el afán, o usted mismo se distrae, o yo me distraigo. Y usted empieza a sentir que como que usted no necesita más de Dios. Usted inclusive ve esta sociedad, a la gente le gusta viajar, le gusta comer rico, le gusta ver atardeceres en la playa, le gusta andar como un nómada digital. Esa es como hoy por hoy la visión de los jóvenes, ir y conocer el mundo, no llevando el evangelio, pero sí como ir y conocer y ver distintas culturas y demás. Esa es como la visión que tiene ahora la gente. Pero en el fondo hay que preguntarse si eso no será más bien una enorme distracción, porque si uno vuelve al punto de origen, usted puede conocer todas las bellezas de este mundo, pero hay algo muy interesante. Yo conozco gente que tiene esa forma de vida y me alegra, de verdad que me alegra que usted los ve en Egipto con los camellos, y luego los ve en Jerusalén, y luego los ve en Europa en aquellos edificios bellísimos, y luego en la Torre Eiffel, y luego están en Estados Unidos, y me dice, qué bonito, ¿verdad? Pero en el fondo uno se pone a pensar y decir, ¿y esta persona realmente estará conectada? ¿Escuchará la voz de Dios? Porque usted podría ir por todos los lugares y rincones de este mundo, que si al final no hay una relación viva con el Señor, realmente todo eso lo que crea a la larga es como una sensación de que algo hace falta. Así que vamos a avanzar en esta enseñanza. Dice Hechos 16:6, hablando de Pablo, y esto quiero un poco contextualizarlo en nuestra realidad como creyentes. A veces quienes hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, hay momentos en la vida donde nos cuesta, nos va a costar escucharla. Entonces, Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Qué interesante. Dios les dijo, no vayan ahí. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. O sea, ya 2 veces Dios les dice, no lo hagan. Y luego, pasando a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Vean ustedes qué interesante que ellos, en el ejercicio de sus viajes ministeriales, estos son hombres de Dios, esta gente que sabe orar y ayunar, que es lo que estábamos escuchando al inicio. Ellos estaban en ayuno y en oración, y Dios les dice: apártenos para la obra que les voy a llamar. Pero ya estando en el ejercicio de la obra, ellos humanamente intentan hacer el esfuerzo de ir a donde ellos humanamente creen que es el lugar correcto. Entonces inmediatamente apuntan a un lugar, van para Frigia, la provincia de Galacia, y Dios les dice: no lleven la palabra a Asia. O sea, ellos en su humanidad ya habían decidido ir ahí, pero Dios les dice: no. O sea, y seguramente usted hubiera hablado con Pablo y con Silas, y Dios le hubiera dado a usted 1000 razones de por qué ellos veían necesario ir ahí en ese momento. Entonces vean cómo el Espíritu Santo, aunque las personas quieren hacer algo bueno, nosotros queremos hacer algo bueno, el Espíritu del Señor hace lo que dice: no lo haga, no lo haga. ¿Sabe? Escuchaba el testimonio de un ministro que decía que hace tiempos había una empresa, las acciones de una empresa donde todo el mundo quería invertir, y el Espíritu del Señor le dijo: no es para ti. Y entonces las personas le empezaron a decir que era, o sea, ¿cómo era? Perdón, ¿cómo era tan tonto? O sea, que era un negocio hecho. ¿Por qué no se va a animar? Y entonces todas las personas que conocían en amplia mayoría se animaron a apostarle a las acciones y a invertir buena parte de sus recursos patrimoniales ahí. Pero el Señor le seguía, la voz del Espíritu Santo le seguía diciendo: no es para ti. ¿Verdad qué interesante? ¿Verdad? Como uno a veces en su manera usted empieza a pelear, porque usted ve en lo natural como toda la gente va para allá, pero ¿qué dice Dios? ¿O qué te habla a ti? Entonces, en su hermosa y preciosa soberanía, el Señor le seguía insistiendo que no se metiera. Y entonces entró en paz. Ya, no lo voy a hacer. Y lo entregó. A los muchos meses después, la famosa empresa empieza a caer. Y a caer, y a caer, cosa que no se esperaba. Muchas de las personas que invirtieron su plata ahí terminaron en grandes problemas económicos. Entonces, yo digo: qué misericordia la del Señor, qué misericordia la de Dios, que nos habla a nosotros en los momentos en donde uno podría decir: es que esto es lo correcto, en este camino es donde yo tengo que estar. A mí me parece que eso tiene que ser sí así, si no, no lo hacemos. ¿Sabe? En la Biblia Dios nos muestra cómo Él, en su amor y soberanía, hasta por un burro puede hablar. O sea, es algo que uno se queda como asombrado, es decir, cómo es que Dios en su amor está a veces tan deseoso, pero nuestro corazón se afana tanto, se inunda tanto de preocupaciones, que yo quiero ser muy sincero, a veces el orar no es fácil, a veces el alma está tan cargada que realmente el escuchar la voz de Dios no es sencillo, no es sencillo. Gracias a Dios por las iglesias, porque ¿sabe qué es la gran bendición de estar acá? Que cuando usted está acá, hay una atmósfera del reino que se activa. Entonces, yo estoy dando este mensaje, pero en cada uno el Espíritu Santo ahorita está hablando algo. Entonces, yo estoy aquí y la ciencia del Espíritu del Señor está moviéndose en cada uno de ustedes, hablándole de A, B, C y D. Y esa atmósfera se crea aquí. Y esa atmósfera se crea en su hogar cuando usted también viene, levanta oración, levanta ayuno, levanta oración, usted solo con su familia. Y se crea esta atmósfera. Entonces hay una atmósfera del reino que nos ayuda a poder ser sensibles a la voz del Señor. Pero hay algo que yo también he visto. Quisiera traerles un testimonio quizás no tan feliz. Yo recuerdo que yo tenía una amiga que era una persona muy espiritual, realmente una muchacha muy íntegra, bonita. Y el enemigo le puso, y lo voy a decir así, el enemigo le puso una convicción engañosa en el corazón. Y eso es lo más peligroso que hay en una persona, una convicción engañosa. Porque eso es un paradigma mental y espiritual que se le mete a la persona, que usted de ahí solo Dios lo saca. Y esa persona me decía, cuando estábamos más jóvenes, me decía: Fe, es que yo me quiero casar con un hombre así, tal y tal. Y yo decía: santo Dios.
Porque yo la veía al espejo y yo decía, bueno, es bonita, pero ¿verdad? O sea, no le da. No le da. Honestamente, ¿verdad? Bueno, para no hacer larga la historia, me recuerdo que una vez yo, como éramos muy jóvenes, me acuerdo que ya una vez fuimos a almorzar. Trabajábamos cerca, entonces me dijo, vamos a almorzar, y fui a almorzar. Y ella me contó que estaba leyendo un libro cristiano. Y yo sé que bueno, y me lo enseña, ¿verdad? Y me empieza a leer el libro, y yo dije, aquí este libro tiene un problema, ¿verdad? Porque le está ayudando, el libro este libro le está ayudando mientras ella lo lee a aprisionarla más. Entonces, no toda la literatura cristiana es cristiana. Hay cosas que son escritas por gente que está atada por el enemigo. Y en el libro decía, y le confirmaba todas las convicciones falsas que ella tenía respecto de cómo tenía que ser la persona, y vean, era algo que yo sí les cuento, realmente ustedes dicen, es que es absurdo, en lo natural es absurdo, porque en el libro decía que era un pastor y una pastora, que ellos o sea, ni un beso se dieron antes de casarse. Yo decía, pero Dios santo, ¿qué es esto? O sea, y ella tenía esa convicción de que el hombre que le va a amar, le va a respetar hasta de boca. Y yo decía, Jesús. O sea, ni a los besos antes de casarse. Bueno, como hay cosas que son espirituales y hay cosas que son naturales, la Biblia dice lo natural con lo natural, lo espiritual con lo espiritual. Y pasó con el tiempo. Yo me acuerdo cuando yo me casé con Luz, casi todos mis amigos del pasado me escribieron que alegría, que dicha, que bello, y esa persona más bien se molestó. No porque yo tuviera algo que ver con ella, sino porque ella se molestó de que Dios me bendijera a mí en mi matrimonio, y esa persona con sus convicciones no había recibido todavía la respuesta. Entonces le molestó ver que a mí Dios sí me respondió, y le molestó que a ella todavía no. Ahora, ¿saben qué es lo triste de todo esto? Que ya va por 40 y pico de años y ella sigue metida en esa convicción, pensando que en algún momento le va a llegar la respuesta de su falsa convicción espiritual. Qué difícil. ¿Sabe cómo se llama eso espiritualmente? Eso se llama un calabozo espiritual. Son lugares en donde las personas, en su alma, el enemigo las mete para de ahí no salir. Entonces, son cautiverios, áreas de cautiverios. ¿Cómo usted las ve? Y que la persona, siendo una persona joven, viril, linda y demás, y pues aunque ya debería haberle llegado el tiempo de la visitación, todavía no. Pero aquí uno la ve exactamente lo mismo. No es que haya intentado darle la oportunidad a nadie, simplemente se metió en su corazón esa convicción. Ahora, no digo con esto que no es bueno el tiempo de espera. Para los que están aquí jóvenes, gócense en el Señor. Pero a lo que voy en el punto es cuando alguien en su espíritu recibe una falsa convicción. Y en los fariseos pasó lo mismo. Ellos tenían una falsa convicción de quién iba a ser el Mesías. Ellos esperaban a un Moisés que saliera al mar y que se echara a todos los soldados romanos. Y llegó un carpintero. Así que la palabra del Señor, su voz, puede ser algo que muchas veces hay que tener un gran cuidado en quien está escuchando usted realmente. Si está escuchando la voz de su alma o si usted está escuchando realmente la voz del Espíritu de Dios, porque en esto hay demasiada confusión. La gente a veces, inclusive la gente que recuerdo una vez, otro caso, un amigo que renunció al trabajo, y yo le pregunté, ¿por qué has renunciado a tu trabajo? Porque era un trabajo bueno en el Banco Nacional, ahí podía crecer. Y me dice, no, es que ya el Señor me llamó al ministerio. Y pasaron los días, y pasaron los meses, y él tuvo que buscar otro trabajo. Entonces vean que no es que fuera una persona carnal, o sea, esa persona yo le puedo dar testimonio que era una persona realmente muy metida con el Señor, pero el enemigo le metió por ahí el gol. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué hizo eso? Es que di un paso de fe. Pero eso es realmente fe, Dios te lo dijo. Claro, es complicado para uno como ministro o como persona, ustedes meterse en esos lugares tan recónditos de las decisiones personales, porque es algo que si Él dice que Dios le dijo, ¿yo qué voy a decir? No, es como decía alguien, ya usted una vez que dijo, Dios me dijo, pues entonces que lo confirme, no hay más que decir, yo no me voy a meter en ese ámbito. Pero lo que sí va a pasar es que la evidencia después va a confirmar si Dios lo dijo, si usted lo que hizo fue algo de su corazón, del corazón natural, que es, por eso es que Jeremías dice, engañoso
y perverso, más que todas las cosas. Entonces uno ve, yo puedo también darles ejemplos de cómo esto en mi corazón también, a mí el enemigo me ha hecho la zancadilla. Digo, yo tenía esta convicción. Y yo recuerdo que hace una vez le abrí el corazón a una amiga que era inconversa. Y ella, siendo inconversa, me captó el error. Y me dijo, usted está equivocado, por esto estoy esto. Y es que es interesante porque Dios puede hablar con cualquier persona. O sea, puede ayudar a usar a alguna persona para ayudar. Y esa persona, aunque no era creyente, me confrontó con cosas que yo dije, yo no sé, lo estaba pensando diferente. O sea, no lo estaba viendo así. Creía que lo que estaba pensando también era la convicción de fe. Y luego me di cuenta que no era así. Entonces vemos, volviendo acá, vemos a dos hombres de Dios que quieren y sirven al Señor y necesitan en este momento una dirección. Y Dios les habla, pero les habla a través de un sueño. Es decir, que no es siempre tan simple escuchar la voz del Señor. Y es hermoso también ver cómo Dios en su misericordia nos habla. Yo a lo largo de este tiempo, recuerdo hace unos días, yo estaba con una lucha personal. Entonces yo me quedé en el cuarto donde estaba trabajando y le oré al Señor. Y le dije, Señor, tú sabes que mi alma tiene esto, sí, esto, y que yo quiero hacer esto, sí, esto. Necesito que tú me ayudes a saber qué tengo que hacer. Pero yo fui sincero contigo, yo le dije, la verdad que ahorita estoy con tanta cuestión que yo sé que si yo tomo una decisión, lo voy a hacer sobre lo que mi corazón dice. Y entonces pasaron los minutos, pasaron el rato, y me escribió un compañero, Fe, que rara vez se comunica conmigo, Fe, ya usted hizo esto y esto. Y yo dije, aquí es, ¿verdad? Una persona que rara vez me habla, se comunica conmigo a pedirme que haga exactamente lo que yo estaba dudando hacer. Y digo, qué misericordia la de Dios, que me escuchó y me respondió rapidito. Yo sinceramente yo no quise jugar de espiritual y decir, bueno, porque en mi corazón tenía también como esa duda, y eso está bien que pase, eso está bien que uno sea humilde y le diga al Señor, ayúdame a escuchar tu voz. ¿Sabe? Si usted tiene un problema y en ese momento usted no quiere hablar y usted quiere ser sincero con Dios y decirle, Señor, yo necesito que tú me ayudes a escuchar tu voz, háblele así. Yo creo que Dios está deseando que a veces seamos tan sinceros con Él como para poder pararnos a hacer este tipo de oraciones. Decir, Señor, la verdad yo ahorita no sé, no lo logro ver, no tengo la respuesta, para poder ver a través de otros, a través de cómo Él usa a otros también, el que se nos oriente. ¿Sabe? En el crecimiento espiritual esto es maravilloso, porque aquí no hay ningún Superman, todos lo necesitamos. Por eso es que es tan bonito orar por la iglesia, porque cuando se ora por la iglesia, a veces la palabra de ciencia que es dada le ayuda a la persona inmediatamente a ver y decir, ups, la que toca hacer este cambio. Finalmente quiero hablar sobre este tema asociado a escuchar la voz de Dios. Dos conceptos: la palabra que escuchamos en nuestro espíritu, si es de Dios, siempre concuerda con la palabra escrita. Eso es una máxima de la fe. No puede alguien venir a decir, es que yo me quiero divorciar porque me gusta otra persona, porque esa no es la voluntad de Dios. Está escrito que el hombre tiene que casarse, mantenerse con su pareja. Como dice la Biblia, lo que Dios une, no lo separe. Entonces, esas convicciones no provienen de Él, porque si alguien dice, es que yo escuché la voz de Dios decirme que, eso no concuerda, no hace match. Hay una disparidad en lo que realmente se escucha. ¿Sabe? Hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando el enemigo viene y tienta a Jesús y le dice, Mateo 5, 4, 5, entonces le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres, ya que lo tenta primero diciéndole, a ver, si usted es tan hombre, si eres el Hijo de Dios, si usted es tan hombre, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti
y en sus manos te sostendrán para que no tropiecen con tu pie en piedra. Y Jesús le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esta semana mi esposa ayer me recordaba de un caso de una persona, de una niña, que murió porque sus papás no les dieron la medicina. Y esto le enseño Luz, que no es la primera vez que pasa. Yo he escuchado un montón de casos donde la gente dice que Dios le dijo que no le diera la medicina porque orando se iba a sanar. Otro ejemplo de una convicción engañosa, de cómo una persona inclusive puede causar ese nivel de daño si tiene una convicción engañosa en su espíritu. Al final me contaba mi esposa que la niña murió y que hoy por hoy los papás están en la cárcel, porque por supuesto que eso tiene que ver con temas de negligencia médica. Yo he conocido gente que me ha dicho, mire, es que si a mí me duele tal parte del cuerpo, es que yo me pongo, tampoco es que hay que andar como estos que se inventan enfermedades, que eso también es una enfermedad, que sienten un dolor y andan con el especialista, no, tampoco se trata de eso, pero cuidado con ese tipo, digamos, de convicciones, porque el enemigo es muy astuto, el enemigo sabe usar la palabra, como les estaba en el ejemplo de esa persona que agarra ciertos versículos, los descontextualiza y se los quiere aplicar a sí mismo. El enemigo con el mismo Hijo de Dios intentó hacerlo. Yo creo que esa fortaleza espiritual solo la podemos recibir de él.